Bueno, muy bien, estamos entonces en el último bloque de nuestro programa Redacción San Juan del día de hoy. Claudio. Es el ingeniero Arturo Pechuan, un amigo también. Vamos a escuchar un poquito de perfil. ¿Quién es? Arturo Antonio Pechuan es jefe de la Agencia de Extensión Rural Pocito. Su especialidad son los cultivos de hortalizas convencionales, en especial la cebolla. Titular interino de la Cátedra Horticultura 2 en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Unidad Integrada INTA, Universidad Nacional de San Juan. Es ingeniero agrónomo y también secretario general de APINTA, Asociación Personal del INTA. E hijo de un maravilloso, uno de los grandes médicos de la provincia de San Juan, el doctor Arturo Pechuan Doria. Mira. Bienvenido. Bueno, gracias. Arturo. Gracias por el recuerdo. Gracias. ¿Cómo está el INTA, Arturo? ¿Cómo está la cosa? Y el INTA, haciendo pirueta como todos los organismos del Estado. Claro. Yo puedo hablar en este momento así como secretario gremial. Claro. Como secretario gremial, el gremio nuestro es un gremio muy chico. Para que tengan una idea del tamaño de INTA, nosotros tenemos 7.000 agentes en todo el país. En el país. Yo ingresé en el año 88 en el INTA, o sea que hace 31 años. Éramos 3.000. O sea que en 30 años se duplicó nada más. Muy poco. Exactamente, o sea que también tuvo la capacidad de no volverse un macroorganismo que mientras más grande a veces se pone más torpe en algunas cosas. De los 7.000 agentes, el gremio nuestro tiene más del 50%, el 55% como afiliado. Es un gremio que solamente piensa en INTA, o sea, a diferencia de otros gremios nacionales que INTA es uno de los organismos a defender. Nosotros estamos muy preocupados por la parte laboral nuestra. Nosotros en el 2006 se logró un convenio colectivo muy interesante porque hasta ese año nosotros teníamos menos del 50% del sueldo nuestro en negro. A partir del 2006 nosotros tenemos el 100% de nuestro sueldo en blanco. Eso al jubilado le genera una pérdida a lo sumo hoy de un 8% de su sueldo como activo al pasar a pasivo. Nosotros estamos en todo el país. O sea, para que tengan una idea, nosotros tenemos más de 330 agencias de extensión en todo el país. Si van a La Quiaca hay una y si van a Ushuaia hay otra. Entonces, las condiciones laborales son muy distintas en cada región. Bueno, el gremio nuestro ha sabido y ha tenido la capacidad de ir negociando nosotros con la patronal nuestra esas situaciones. Hoy, más del 50% son mujeres, por ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en la parte agropecuaria, que sabemos que es un sector muy machista. Entonces, bueno, no, el INTA también progresó en eso y nosotros hoy, hasta en el mismo gremio, nosotros tenemos más del 50% de compañeras. O sea, por eso APINTA hoy es la defensa del INTA. Institucionalmente se está peleando con presupuestos que son magros. El presupuesto aprobado para el año 19 fue menor que el del 18. Agreguémosle la inflación y todo, cada uno haga su análisis. Y vivimos de refuerzos presupuestarios. Los refuerzos presupuestarios en una institución como el INTA no permite las programaciones. O sea, porque puede venir como no puede venir. Claro. Como jefe de agencia ahora te puedo decir que nosotros tenemos vehículos que toda la parte automotriz del INTA debe tener más de 30 años. Y en la agencia nuestra nosotros tenemos 4 vehículos y el otro día tuvimos que dar uno de baja, o sea que nos quedamos con 3. No tenemos dinero para mantenimiento, no tenemos dinero para combustible. Y tenemos que estar trabajando con proyectos o programas que no son de INTA, sino que INTA lo ejecuta. Entonces medio como que estamos haciendo, se está convirtiendo como
organismo de servicio cuando es un organismo de generación. Entonces, eso es lo que está pasando con el INTA ahora. Es triste, que sé, ¿cómo lo podemos dar vuelta? No es tan difícil en algunos aspectos. Si pueden, o el que pueda, lea la ley 21680 del año 56, que fue la ley de creación del INTA. Fue una ley tan sabia que si uno la lee parece escrita de hoy. Y crea el INTA como un organismo oficial, pero a la vez le pone un guardarray para evitar las desviaciones, que son los consejos. Cada agencia tiene un consejo. Esos consejos de agencia tienen un representante en los consejos de las estaciones experimentales de las cuales depende. Esos consejos de las estaciones experimentales tienen un representante en los consejos regionales de la región que depende. Y los consejos regionales, los presidentes, integran el Consejo Nacional. Ellos son los que, junto con la parte oficial, son los que definen las políticas y son los que son los custodios de que eso se cumpla. Todo bien, pero nosotros tuvimos, lamentablemente, un gobierno que al INTA lo perjudicó muchísimo, le metió un cáncer, que fue el gobierno de Menem, donde a los consejeros nacionales le puso un sueldo. Entonces hoy son empleados. Y es muy difícil que esa persona que está cobrando 140.000 pesos ahora por mes, le importe más. Cuestiones alguna. Entonces eso es lo que estamos teniendo ahora. Y este gobierno medio como que utiliza como lo utilizó el anterior y el anterior y el anterior, ¿no es cierto?, como para sacar los decretos y todo lo que hace al funcionamiento institucional. En estos momentos se está viviendo todo un reemplazo de la estructura intiana por concurso. Se está concursando todo. Inclusive el director nacional, el director regional nuestro ya está cerrado el concurso, falta la definición, la última instancia, y luego vendrán los concursos de los directores experimentales y luego los coordinadores de área y los jefes de agencia. Otro tema que se introdujo mucho en el INTA es la politización, o sea, la parte ideológica, en algunos casos fue muy fuerte y venció lo productivo. Entonces, eso es un error que se está cometiendo y los consejos no pudieron detener ese desvío de la actividad nuestra. El INTA es un organismo de generación de tecnología y de transferencia. No es otra cosa y no debe ser otra cosa. Entendido así el destinatario y entendido así el que genera, no hay problema, no debería haber problema. Habrá los problemas que explicó la chica anterior, la economía, todo eso, que llevará a algún sector a una primavera y a otro a un otoño y a un invierno, un verano, pero eso es así. Es lo que yo les puedo contar sin entrar en detalle y con la... Pero qué realidad, qué realidad, tremendo. Yo creo que en San Juan hace falta una mesa de análisis de las instituciones. El INTA es nacional y lo va a seguir siendo, y ojalá siempre sea, pero nunca debe estar desapartado de las políticas provinciales. Claro. Y eso existe. Eso existe. ¿Somos amigos? Somos amigos. Hablamos con el ministro, hablamos con el ministro, hablamos con el secretario, hablamos con el secretario, hablamos con los diputados, hablamos con los diputados, hablamos con los intendentes. Mi agencia atiende 6 departamentos. Bueno, yo he visitado a los 6 intendentes. En el consejo nuestro de la agencia nosotros tenemos solamente 3 municipalidades representadas. Hay otro que no le interesa, qué sé yo, bueno, listo. Pero no debemos alejarnos de las políticas, tanto provinciales como regional o departamental. El INTA tiene que acompañar todo. O sea, y al INTA hay que acompañarlo. En esa convivencia,
podríamos estar bastante mejor. Arturo, luego de este análisis de lo institucional, cambiamos un poco el tema. ¿Cómo está? Veníamos de, bueno, estamos terminando el invierno, un pequeño veranito, me refiero por las temperaturas, ahora parece que van a volver a bajar. Como especialista, ¿cómo impacta eso en los productos tradicionales de San Juan? Bueno, ante todo, se discute más de lo que se hace. Bien. Hay discusiones si estamos ante un cambio climático o estamos ante un ciclo climático. Bueno, sea una cosa o sea la otra, el productor lo padece. Si es cambio climático, voy a dar mi opinión, yo creo que ya se lo podría considerar como cambio climático. Ante eso el INTA tiene que ir 2 o 3 pasos adelante. Ejemplo, hay variedades de uva que nosotros las recontraconocemos con fecha de brotación, bueno, esas va a haber que reubicarlas en lugares más seguros y ese tipo de cosas no lo estamos haciendo. Bien. Hay lugares como por ejemplo Calingasta, Barrial, donde se está promocionando, se está desarrollando una viticultura de alta gama. Bueno, esos lugares corren muy serio riesgo de tener niveles productivos. Bien. Por la temperatura. Por temperatura, por el cambio climático. Bien. En los otros cultivos que no son perennes, que son los hortícolas, que son anuales, y el productor se maneja con un nivel de timba, le decimos nosotros, alto, porque cuando todos producen, nada vale. Y cuando no hay, todos quieren producir. Está pasando hoy con la cebolla. Hoy sí. La cebolla, todos hablan de la cebolla, todos hablan del ajo frigorizado, donde hay ventas de contado de 600, 700 mil pesos por hectárea. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí, quiere ser jugador ahí, pero no todo puede, no pueden acceder a eso. Y luego viene el clima y el clima también juega. Hay tecnologías como para prevenir heladas. Nosotros estuvimos siguiendo de la agencia un caso muy complicado, que pintaba complicado, pero era el productor dice, bueno, yo voy a jugar, listo. Entonces es un chico muy joven, que nosotros le estamos apostando mucho, hay poco reemplazo generacional en el campo. Entonces cuando aparece un chico de 25, 30 años, 28 años y le ponemos la ficha, porque dos palos que ese chico recibe en el lomo, ya no vuelve al campo, aunque el padre tenga 40 palos en el lomo. Bueno, entonces estuvimos siguiendo cultivos del tomate tempranos, con protección con manta térmica y con aplicación de riego nocturno estos días y funcionó. Productores vecinos perdieron todo. Entonces, pero ese tipo de seguimiento, ese tipo de asesoramiento, nosotros ahora estamos medio rengo para hacerlo. Pero existen técnicas. Lo que sí vamos a tener que corrernos un poquito en las fechas, en algunos cultivos, porque la fecha de últimas heladas se nos vienen corriendo, sí. Y bueno, Mendoza, lo que pasó en Mendoza es tremendo. Eso, bueno, acá los sanjuaninos están haciendo así porque dice, va a valer, claro, porque los mendocinos tuvieron mucho más pérdida que nosotros. Pero es complicado, es complicado. Los daños no han sido tan grandes, no están evaluados todavía. Yo venía escuchando a uno de los entrevistados de ustedes que dijo que no habían denuncias. Sí. Puede ser porque nosotros no tenemos acceso, nosotros no somos un ente donde pero que ha habido daño. Claro. Ha habido daño, tal vez no esté la denuncia, pero ha habido daño, sí. Lo que pasa es que entró desde el 1 de septiembre, entró en vigencia el seguro agrícola. El seguro agrícola. Entonces, sí, el productor debería denunciar estos hechos porque para algunos cultivos hay cobertura, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, hay algunos requisitos, por ejemplo, sobre todo los chacareros chicos, que el tema de la inscripción en el RUPA y el RESPA, claro, se les complica un poco. Se complica, claro. Sí, pero... es un registro... Sí, y es un requisito sí o sí. Entonces, bueno, pero charlando con colegas y qué sé yo, daño hubo. ¿Cuánto en horticultura podemos hablar?
entre un 5 y un 10% seguro, ¿sí? En cultivos de tomate y melones tempranos. Está empezando la época, yo hablaba antes de ayer, con un productor de tomate para industria, están en pleno trasplante. En pleno trasplante. Sí. Lo que pasa es que el tomate industria, que es uno de los cultivos que va en expansión en superficie, no significa en rentabilidad. No, son temas por son carriles cosas separadas. distintos. La industria tiene, por un tema de logística, semanas. Vos trasplantás en tal semana, vas a estar cosechando tal semana, entonces ya están un poco los turnos dados. Programan, sí. Un tema de logística. Bueno, ha habido daño. Vidal y 6, entre Vidal y 6, una de las primeras plantaciones ha tenido daños. Claro. Sí, o sea, ese cultivo va con un 80% de planta de sobrevivencia. Bueno, el cultivo sigue. Bueno, pero ¿qué pasa? La empresa va a poder pagar un plus porque ese hombre le está permitiendo a la empresa empezar un mes antes la elaboración, o vamos al precio tradicional final que se fija al final. Y bueno, todo ese tipo de cosas. A veces las empresas piden bricks, por ejemplo, sólidos. Bueno, está bien. El INTA está haciendo algunos ensayos para aumentar sólidos, pero aumentar sólidos significa disminuir un poco de kilos. A mí me pagan kilos, no me pagan sólidos. Claro. Bien. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, son negociaciones. Recién lo mencionaste con por ejemplo, en el caso de la uva en San Juan, si bien no es tu especialidad, pero hay variedades, por ejemplo, dabas el caso de Calingasta. ¿Se está planificando, por ejemplo, qué variedades se adaptan más a una región, a un lugar? El INTA, digamos, está entre los objetivos, por supuesto, del INTA. Sí, de las 100.000 hectáreas que nosotros tenemos, 50.000 es uva, o sea, es el principal cultivo. El tema es que el grueso son uvas, variedades comunes, y el otro abanico varietal durante mucho tiempo estuvo destinado a la uva en fresco. Bueno, eso es un negocio que ya directamente la Argentina no va a poder participar. Podrán aparecer países como Brasil, que son menos exigentes, las distancias que decía la chica anterior, o sea, pues estamos más cerca del consumidor. Bueno, podrán haber nichitos, pero ser un jugador fuerte en uva de mesa, ya las mismas exportadoras, las dos que estuvimos fuertes ya se fueron. Y si uno charla con la gente que estaba ahí, que todavía tiene algunos tipos de negocios de este tipo, es muy difícil que a corto plazo y mediano plazo eso se revierta. Mientras Brasil no elimine la bromuración. Claro, pero vamos al INTA. En el INTA, después de muchos años, hay variedades ahora para consumo en fresco. Entonces, llegan tarde. En el tema de vinificar, también se están trabajando con variedades, injerto, el tema de virus, aumentar productividad, el manejo para calidad enológica. Eso sí se está trabajando más en Mendoza que acá. Acá se está trabajando más en el tema de nuevos sistemas de conducción, por un tema de mano de obra, una posible cosecha mecánica. Bueno, en eso sí se está trabajando. Pero, ¿qué variedad ponemos? Claro. ¿A dónde apuntamos los cañones? El tema pasas, hoy el que está traccionando. Sí. Bueno, pasa, se está trabajando con sistemas de conducción tipo de OB, que son, bueno, secados en parral. Tenemos una sola persona trabajando firme en eso. El INTA tendría que tener un equipo, tenemos que estar todos hablando algo de esto, porque hoy hay uva en todos los departamentos. Entonces medio como que estamos trabajando en cosas medio aisladas y no muy en equipo. Eso puede gustar, no puede gustar, pero es claro, así. Muy interesante, especialmente para los que no sabemos nada del tema. Es muy interesante. El tema tampoco creas que soy de economía. No, yo le pregunto al especialista. Pero es interesante para quienes no conocemos nada del tema, más explicado de esa forma. Nos hemos pasado ya de tiempo, 5 minutos. Pero la verdad que da ganas de seguir charlando con Arturo. Lo vamos a invitar si quiere, Arturo. Sí, después hay que
ver algunas Sí. cuestiones puntuales Bien. que va a ser interesante que las analicemos. ¿Cómo no? Si Arturo quiere. Sí, no, quieren hacer libre comercio con Brasil, con Sí, no la hemos hablado del Unión Europea. Mercosur, el acuerdo con la Unión Imagínate lo que Europea. puede llegar a ser eso. Sí. Sí, Hay que prepararse para eso. se nos vienen las próximas, como les contaba, se vienen los concursos. Bien. Lo más probable es que en San Juan tengamos más de una propuesta. Sí. Sería interesante que vengan y las expongan. Bien. O sea, porque terminan siendo ¿Cómo no? exposiciones internas nada más. Bien. Claro, Entonces, claro. y el INTA, como le digo, no para nada tiene que estar alejado del lugar donde está instalado. Perfecto. Claro que sí. Es muy interesante, vamos Bien. a tomarlo en cuenta. Arturo, un Arturo, placer. muchísimas gracias. Gracias por llamarme. Bueno, un gustazo.